Lección 1. Bicicleta en venta. Fíjense en este interesante aviso en el tablón de anuncios. Dice que hay una bicicleta en venta. Se trata de una bicicleta de hombre de 10 velocidades. El anuncio dice que está en excelentes condiciones. Hoy el precio es de tan solo $100. Es una muy buena oferta para una bicicleta. Necesito una nueva forma de ir al trabajo. Deberías llamar al dueño de la bicicleta. Voy a anotar el número de teléfono ahora. Puedes pedir verlo esta tarde. Espero que aún esté disponible para su compra. Montar en bicicleta es muy bueno para la salud. Además, es mejor para el medio ambiente, Anna. Puedes ahorrar mucho dinero en combustible. Iré al banco a sacar dinero en efectivo. Te acompañaré a revisar la bicicleta. Su opinión sobre la calidad será útil. Sé mucho sobre cambios y frenos de bicicleta. Llamaré al vendedor ahora mismo. Lección 2. Problemas deportivos. Me preocupa el futuro del deporte profesional actual. ¿Por qué crees que la situación es tan mala? El rendimiento se ha convertido en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el deporte. Muchos atletas están sometidos a mucha presión para ganar. A veces toman decisiones que no son muy honestas. El juego limpio es la parte más importante de cualquier juego. Debemos garantizar que todas las competiciones sean muy justas y limpias. Las organizaciones internacionales están trabajando arduamente para resolver este problema. Las nuevas tecnologías ayudan a detectar a cualquiera que infrinja las normas. Pero también hay que proteger el espíritu del deporte. Estoy de acuerdo en que los atletas deben ser buenos modelos a seguir para los niños. Ganar no lo es todo si no se siguen las reglas. Debemos promover los valores de la honestidad y el trabajo duro. El público quiere ver una competición justa y veraz. Escribiré un artículo sobre este tema para las noticias. Esa es una muy buena manera de crear conciencia sobre el tema. Necesitamos tener una conversación seria sobre las reglas. Espero que el futuro del deporte siga siendo muy brillante y limpio. Haré todo lo posible por apoyar el juego limpio en todo momento. Lección 3. Tarjeta de despedida. Deberíamos hacer que esta tarjeta sea realmente muy especial. También podríamos añadir algunas citas famosas inspiradoras. Quiero incluir los buenos deseos de todos. Podemos pedir a los miembros del equipo que firmen. Cada persona puede escribir un mensaje muy breve. Será un recuerdo muy bonito para él. Deberíamos añadir una foto del equipo. Sí, la foto de la fiesta de verano es perfecta. Imprimiré la tarjeta en papel de alta calidad. Compraré un pequeño obsequio para acompañarlo. Le sorprenderá mucho nuestra amabilidad. Ha sido un excelente compañero de trabajo para nosotros. Echaremos de menos su ayuda en la oficina. Pero nos alegramos por su nueva etapa. Yo organizaré la colecta para el regalo. Terminaré el diseño de la tarjeta. Quedemos a las 5 para terminar todo. Yo traeré los bolígrafos de colores para las firmas.
Nos vemos en la sala de conferencias. Lección 4. Un espacio acogedor. Estoy tratando de decidir cómo arreglar mi nuevo apartamento. ¿Cómo te gusta decorar tu sala de estar, John? Prefiero un estilo acogedor y minimalista para mis habitaciones. Me gustan muchos colores y muchas almohadas suaves por todas partes. Quiero que mi casa se vea muy organizada y muy limpia. Un hogar minimalista a veces puede resultar un poco frío. Añadiré una mesa de madera cálida en el centro de la habitación. Eso hará que el espacio resulte mucho más acogedor y confortable. También quiero una ventana grande para que entre la luz del sol. Las plantas son otra excelente manera de darle vida a una habitación. Compraré 2 pequeñas plantas verdes para mi estante blanco. También deberías elegir una alfombra suave para el suelo de madera. Prefiero una alfombra gris sencilla, sin estampados complejos. Te ayudaré a elegir los mejores muebles este fin de semana. Tienes muy buen ojo para el diseño y el estilo, Anna. Me gusta hacer que una casa luzca bonita y muy cómoda. Compraré la silla sencilla que vi hoy temprano. Combinará a la perfección con tu estilo minimalista. Ya estoy lista para comenzar mi proyecto de decoración del hogar. Lección 5. Desafíos de los viajes. Finalmente llegamos a la estación después de un día muy largo. Tuvimos que mostrar nuestros pasaportes antes de entrar en ciertos lugares. Esa es una parte interesante de viajar a un país nuevo. ¿Tuviste algún problema durante el control fronterizo de hoy? Tuve que explicar por qué llevaba tantas cámaras. Probablemente pensaron que eras un fotógrafo profesional de una revista. Les dije que simplemente me encanta tomar muchas fotos. Me registraron la bolsa porque llevaba fruta local dentro. No está permitido introducir fruta fresca a través de la frontera. Aprendí la lección y tendré más cuidado la próxima vez. Los guardias fueron muy amables y muy profesionales con nosotros. Es importante respetar las leyes de cada país. Me alegra que por fin tengamos la libertad de explorar la ciudad. Pronto deberíamos encontrar un lugar donde pasar la noche. Hay un pequeño hotel cerca del puerto que tiene buena pinta. Vamos a ir caminando y a ver si tienen alguna habitación. Tengo mucha hambre y también quiero cenar algo típico de la zona. Viajar siempre está lleno de pequeñas y grandes aventuras. Yo llevaré las maletas pesadas al hotel por nosotros. Lección 6. El camino humanizado. Muchas personas se sienten perdidas en este mundo tan grande y ajetreado. Debes encontrar tu propio espacio dentro de la habitación. Entonces debes luchar por tu forma de vida humanizada. Es importante mantenerse fiel a los propios valores. Deberíamos abordar la historia desde una perspectiva más historicista. Una perspectiva secularizada nos ayuda a comprender mejor la sociedad moderna. ¿Crees que el arte puede ayudarnos a encontrar nuestro propósito? El arte refleja la lucha del alma humana, John. Quiero vivir una vida que tenga sentido. Tienes el poder de cambiar tu propio entorno. No debemos seguir a la multitud sin pensar primero. La libertad individual
Es un regalo muy valioso para todos. Intentaré ser más consciente de mis actos. Ese es un objetivo muy noble para cualquier persona. La historia nos demuestra que el cambio siempre es posible, Anna. Debemos ser nosotros quienes iniciemos ese cambio. Comenzaré apoyando a los artistas y creadores locales. Ese es un primer paso muy práctico y amable. Me siento mucho más motivado después de nuestra profunda conversación. Lección 7. Paseos matutinos. Me siento muy despierto y listo para trabajar hoy. ¿Qué lugar te resulta estimulante para pasear? El jardín botánico me resulta muy revitalizante por la mañana. El aire fresco y las plantas verdes son muy agradables. También disfruto paseando por la tranquila orilla del río. El sonido del agua me resulta muy relajante. ¿Sueles caminar todas las mañanas antes de venir aquí? Camino durante 20 minutos para despejar mi mente. Es una excelente manera de comenzar un día productivo. Caminar me ayuda a planificar mis tareas para la tarde. Debería acompañarte a dar un paseo mañana por la mañana. Normalmente me encuentro con mi hermana cerca de la fuente antigua. La fuente es un lugar emblemático muy bonito de la ciudad. Podemos dar un paseo juntos y hablar sobre nuestro nuevo proyecto. Para la caminata, usaré mis zapatillas de correr cómodas. El ejercicio es muy bueno para tu salud física, John. Estoy de acuerdo en que un paseo matutino cambia el estado de ánimo. Te veo en la fuente a las 7. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra sesión de ejercicios matutinos, Ana. Lección 8. Asignación de tareas. Tenemos muchas cosas que terminar antes del fin de semana. Deberíamos hablar ahora mismo sobre la división de responsabilidades. Ese es un buen punto, asignemos las tareas. Debemos asignar las tareas en función de nuestras fortalezas individuales. Soy muy bueno administrando el presupuesto con cuidado. Seré responsable del marketing y las redes sociales. ¿Quién hablará con los vendedores locales de comida y bebida? Creo que Sara es la persona idónea para ese puesto. Enviaré un correo electrónico a todos los voluntarios esta noche. Por favor, asegúrese de que conozcan sus horas de llegada exactas. Necesitamos encontrar una carpa grande para el parque. Llamaré a la empresa de alquiler mañana por la mañana, John. La coordinación es clave para el éxito de un evento benéfico. Actualizaré el cronograma del proyecto en nuestra unidad compartida. Me alegra que estemos trabajando juntos en esto. Somos un equipo muy eficiente y muy dedicado. Reunámonos de nuevo el jueves para comprobar si hemos avanzado. Llevaré la lista definitiva de invitados a esa reunión. Estoy seguro de que el evento será estupendo. Lección 9. Optimismo hacia el futuro. Las personas en esta vieja fotografía se ven muy felices. En aquel entonces, Europa se sentía muy optimista respecto al futuro. La tecnología moderna estaba mejorando la vida de muchas personas. La electricidad y los automóviles eran algo muy novedoso y muy emocionante. La libertad política también estaba creciendo en muchos países diferentes. Creían que la ciencia podía resolver todos los problemas humanos. Es interesante ver sus sueños y esperanzas.
Sin embargo, la historia demuestra que pronto llegarían tiempos difíciles. Deberíamos valorar la paz que tenemos hoy, Anna. Lección 9. Optimismo hacia el futuro. Las personas en esta vieja fotografía se ven muy felices. En aquel entonces, Europa se sentía muy optimista respecto al futuro. La tecnología moderna estaba mejorando la vida de muchas personas. La electricidad y los automóviles eran algo muy novedoso y muy emocionante. La libertad política también estaba creciendo en muchos países diferentes. Creían que la ciencia podía resolver todos los problemas humanos. Es interesante ver sus sueños y esperanzas. Sin embargo, la historia demuestra que pronto llegarían tiempos difíciles. Deberíamos valorar la paz que tenemos hoy, Anna. Lección 10. Foto final. Las vistas desde esta cima son absolutamente impresionantes. Me alegra mucho que hayamos tenido la oportunidad de verlo. El aire es muy fresco y el cielo está despejado. Fue una ascensión muy difícil, pero valió la pena el esfuerzo. Tomemos una última foto antes de bajar. Debemos situarnos cerca del borde de la gran roca. Por favor, mantén la cámara firme para que la imagen no salga borrosa. Quiero recordar este hermoso momento para siempre, John. Publicaré la foto en mi blog de viajes más tarde. Nuestros amigos van a estar muy celosos de este viaje increíble. Deberíamos empezar a caminar de regreso antes de que oscurezca. Llevo agua y algunas barritas energéticas en mi bolso. Gracias por compartir tus aperitivos conmigo hoy. Es importante mantenerse hidratado durante una caminata larga. Siento las piernas un poco pesadas después de la larga subida. Tendremos una cena deliciosa cuando regresemos. Sueño con un gran plato de pasta caliente. Yo guiaré el camino por el estrecho sendero de montaña. Estoy justo detrás de ti y listo para partir. Lección 11. Uso de hashtags. Mi última publicación sobre viajes no tuvo muchas visitas. Deberías usar hashtags para llegar a mucha más gente. No estoy seguro de qué palabras debería usar. Por supuesto que utilicé etiquetas relacionadas con viajes para mi última foto. Te ayudó a encontrar nuevos seguidores en tu página. Sí, mucha gente de diferentes países vio mi publicación. Voy a añadir algunas etiquetas sobre la naturaleza y las montañas. También debes indicar la ubicación específica de la foto. Esa es una forma muy inteligente de conectar con la gente local. Las etiquetas de tendencia pueden hacer que tu contenido sea mucho más popular. Quiero compartir mi fotografía con un público amplio. Publicar contenido de forma constante también es muy importante para tu crecimiento. Intentaré publicar una foto nueva cada día. Asegúrate de escribir un pie de foto breve e interesante. Haré una pregunta para interactuar con mis seguidores. Esa es una excelente manera de iniciar una conversación en línea. Estoy aprendiendo mucho sobre redes sociales gracias a ti. Es una herramienta muy poderosa para la comunicación moderna, John. Actualizaré mi perfil con las nuevas etiquetas. Lección 12. El juego infantil. Sus hijos están creciendo muy rápido últimamente. Mis otros hijos ya son mayores y van al colegio.
Disfrutan de sus clases y de sus nuevos amigos. Sí, están muy entusiasmados por aprender cada día. Me encantan sus juegos infantiles y sus risas alegres. Aporta muchísima energía y alegría a nuestro hogar. La casa debe estar muy silenciosa cuando ellos no están. Aprovecho ese momento de tranquilidad para terminar mi trabajo de oficina. ¿Tienen algún juego favorito o afición especial? Les encanta jugar con sus coloridos bloques de construcción. El juego es una parte muy importante del desarrollo de un niño. Estoy de acuerdo en que les ayuda a desarrollar la imaginación. Deberíamos llevarlos al zoológico el próximo fin de semana. Es una idea maravillosa. Les encanta ver a los animales. Llevaré algunos bocadillos saludables para toda la familia. Gracias por ser una amiga tan amable y considerada. Me encanta pasar tiempo con tu maravillosa familia, Anna. Siempre preguntan cuándo vendrá el tío John de visita. Los veré en la fiesta este sábado. Lección 13. Guerra de Independencia. Este cuadro muestra un momento muy importante de la historia. La guerra por la libertad comenzó hace muchísimos años. El padre de John se unió al ejército de George Washington para luchar. Quería luchar por la independencia y la libertad de Estados Unidos. Fueron tiempos muy peligrosos para todos los soldados. Muchas personas valientes sacrificaron sus vidas por su país. George Washington fue un líder muy fuerte y sabio. Dirigió a sus hombres a través de inviernos muy fríos y difíciles. El ejército no disponía de mucha comida ni de ropa de abrigo. Pero tenían una voluntad muy fuerte de ser libres. Esta historia define el espíritu de la nación hoy en día. Debemos respetar a las personas que lucharon por nuestros derechos. Estoy leyendo un libro sobre las batallas famosas. La batalla de Yorktown fue la última gran victoria. Es asombroso cómo un pequeño ejército derrotó a un reino. La unidad y el coraje son fuerzas muy poderosas en la historia. Algún día quiero visitar el campo de batalla en Virginia. Iré contigo para aprender más sobre historia. Continuemos con la siguiente parte del museo. Lección 14. Provincia de Alberta. Canadá tiene muchos lugares hermosos para visitar durante el verano. Alberta es la provincia donde la llanura se encuentra con las montañas. Las altas y hermosas montañas rocosas son muy famosas allí. Quiero ver las aguas azules del lago Louise. Podemos ir de excursión y ver algunos osos grizzly salvajes. Debemos tener mucho cuidado y permanecer en los senderos. La ciudad de Calgary es también un lugar muy interesante. Todos los años celebran un gran festival llamado Stampede. Me gustaría aprender sobre la cultura occidental local. Podemos alquilar un coche y recorrer los parques en coche. Se supone que el paisaje es uno de los mejores. Empacaré mi chaqueta abrigada para el aire de la montaña. Incluso en verano, las noches pueden ser muy frías allí. Reservaré nuestro vuelo a Edmonton la semana que viene, John. Edmonton cuenta con uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Podríamos pasarnos todo el día explorando las tiendas de allí. Prefiero pasar más tiempo en la naturaleza.
Repartiremos nuestro tiempo entre la ciudad y la naturaleza. Ese plan suena perfecto para nuestro viaje. Lección 15. Papas fritas. No sabía que las papas fritas eran un error. Un cliente se quejó de que sus patatas fritas estaban demasiado gruesas. El chef George Crumb respondió cortando las patatas en láminas finísimas. Luego comenzó a freírlos en aceite muy caliente. Al cliente le encantaron las patatas finas y crujientes. Se convirtieron en un aperitivo muy popular en todo el mundo. Es curioso cómo una queja dio origen a algo tan famoso. Ahora existen cientos de sabores diferentes de patatas fritas. Me gustan los sencillos, con solo un poquito de sal. Prefiero los picantes con sabor a chile y lima. Podemos ver las máquinas fabricándolas ahora mismo, Anna. Las patatas son lavadas y cortadas muy rápidamente por robots. Huelen de maravilla al sacarlos del aceite. Me está entrando mucha hambre después de ver este largo proceso. Podemos comprar una bolsa nueva en la tienda de la fábrica. Vamos a comprar una bolsa grande para compartir entre todos. Esta vez yo pago los bocadillos, Anna. Gracias por el obsequio durante esta interesante visita. Siempre recordaré la historia de George Crumb. Lección 16. Mantenerse a salvo. Viajar sola puede ser una aventura muy emocionante, Anna. Me da un poco de miedo estar en una ciudad. Para mantenerte a salvo, simplemente ten cuidado con tus pertenencias. Guardaré mi cartera y mi teléfono en un bolsillo delantero. Y siempre ten en cuenta a la gente que te rodea, Anna. Evitaré caminar sola por calles oscuras y desiertas. También debes guardar una copia de tus documentos importantes. Tengo una foto de mi pasaporte en mi teléfono. Eso es algo muy inteligente y práctico. Te llamaré cuando llegue al hotel. Por favor, permanezcan en zonas concurridas y bien iluminadas. Utilizaré un mapa para orientarme con seguridad. No tengas miedo de pedir ayuda a la policía. Estoy seguro de que lo pasaré muy bien. Si un lugar no te da buena espina, confía en tus instintos. Seré muy cuidadoso y muy observador todos los días. Te deseo un viaje muy seguro y muy feliz. Gracias por sus útiles consejos y su preocupación. Esperaré tu mensaje más tarde esta noche, Anna. Lección 17. Ser amable. Últimamente el trabajo ha sido muy intenso y agotador. Debes recordar cuidarte. ¿Qué pequeña cosa haces? Intento ser más amable conmigo misma cada día. ¿Cómo lo pones en práctica en tu vida? Me doy un largo baño y leo libros. Normalmente me olvido de parar y respirar despacio. No deberías ser tan duro contigo mismo. Intentaré perdonar mis propios errores. Esa es una forma muy sana de pensar. Esta noche tomaré una infusión de hierbas. Te ayudará a relajarte y a dormir mejor. También necesito pasar menos tiempo en Internet. A veces, la tecnología puede generarnos mucha ansiedad.
Voy a dar un paseo por la naturaleza. La naturaleza es una excelente sanadora contra el estrés. Gracias por los maravillosos consejos de hoy, Anna. Todos necesitamos un poco de amabilidad de vez en cuando, John. Me siento mucho más tranquila después de nuestra conversación. Lección 18. El interior de Australia. Australia es un país muy grande y muy diverso, Anna. El interior de Australia es extremadamente seco y muy caluroso. Las zonas remotas de Australia se conocen como el Outback. Quiero ver la famosa roca roja llamada Uluru. Es un lugar muy sagrado para los pueblos indígenas. Necesitaremos un coche muy potente para viajar hasta allí. No hay muchos pueblos ni gasolineras en el centro. Debemos llevar mucha agua y algo de combustible extra. Las estrellas por la noche deben ser muy brillantes y nítidas. Quiero ver los canguros y los camellos salvajes. Es asombroso que los camellos vivan en el desierto australiano. Fueron traídos allí hace mucho tiempo para ser transportados. El Outback es un lugar de gran belleza y silencio. Deberíamos reservar una visita guiada por nuestra seguridad, John. Es un plan muy acertado para un viaje a un lugar tan remoto. Consultaré el pronóstico del tiempo para el mes de octubre. Esa es la mejor época para visitarla antes de que haga calor. Tengo muchas ganas de explorar el corazón de Australia. Voy a empezar a hacer una lista de las cosas que tengo que llevar. Lección 19. Excursión a la playa. Realmente necesito un descanso de mi ajetreado trabajo de oficina. ¿A dónde planeas ir en tu próximo viaje? Quiero visitar las hermosas playas del sudeste asiático. Tailandia cuenta con algunas de las playas de arena blanca más impresionantes. Me gustaría practicar snorkel en el mar azul cristalino. Podrás ver muchos peces de colores y hermosos arrecifes de coral. Es muy caro viajar allí durante el invierno. Es más económico reservar el hotel y los vuelos con antelación. Buscaré un complejo turístico tranquilo, alejado de las multitudes. Prefiero un lugar con muchos restaurantes y tiendas locales. Podemos disfrutar del marisco fresco todas las noches, Anna. Y podemos contemplar la puesta de sol sobre el cálido océano. Voy a comprarme un bañador nuevo y crema solar. No olvides traer un buen libro para leer. Pasaré mis días relajándome bajo una palmera. Eso suena como unas vacaciones de ensueño para los dos. Quizás deberías venir conmigo a este viaje tropical. Me encantaría, y si pudiera conseguir una semana libre. Voy a consultar los precios de los vuelos ahora mismo. Lección 20. Rutina de gimnasio. Parece que últimamente has estado haciendo ejercicio con mucha regularidad. Por supuesto, he estado yendo al gimnasio 3 veces por semana. También he empezado a practicar yoga todas las mañanas en casa. El yoga es excelente para la flexibilidad y la paz mental. Me siento mucho más fuerte desde que empecé a levantar pesas. Es importante mantenerse activo a medida que envejecemos, John. ¿Prefieres correr en la cinta o al aire libre? Me gusta correr en el parque cuando hace buen tiempo.
El aire fresco hace que el ejercicio sea mucho más agradable para mí. También estoy intentando llevar una dieta más equilibrada y saludable. Ahora estoy comiendo más verduras y mucho menos azúcar, Anna. Eso te dará mucha más energía durante el largo día. Deberíamos probar la nueva clase de alta intensidad el martes. He oído que es muy difícil, pero muy eficaz para ponerse en forma. Podemos animarnos mutuamente a terminar toda la clase. Siempre es mejor tener un compañero de entrenamiento como tú. Nos vemos aquí el martes por la tarde a las 6. Yo también llevaré mi botella de agua y mi esterilla de yoga. Estoy listo para trabajar duro y mantenerme muy saludable. Lección 21. Diseño neutro. Necesitamos una maleta que sea muy resistente y muy ligera. ¿Has considerado el color y el diseño que deseas? Sí, quiero algo neutro, como negro o gris oscuro. Un color neutro da una imagen más profesional para un viaje de negocios. Tampoco se aprecian manchas de suciedad del suelo del aeropuerto. Este modelo negro tiene 4 ruedas que se mueven con mucha facilidad. Me gusta la carcasa rígida porque protege mi portátil por dentro. Asegúrese de que sea del tamaño adecuado para la cabina del avión. Voy a comprobar las medidas en la etiqueta ahora mismo. También cuenta con un cierre incorporado para mayor seguridad. Esa es una característica muy importante para los viajes internacionales, Anna. El precio se ajusta al presupuesto de nuestro departamento para este mes. Es un poco caro, pero la calidad es alta. Una buena maleta te durará muchos años de viaje. Voy a llevar este a la caja y pagar ahora. Buscaré una etiqueta que coincida con tu nombre, John. Gracias por ayudarme a elegir la mejor opción hoy. Me alegra que hayas encontrado un diseño que te guste. Estoy listo para empacar mis cosas para el próximo viaje. Lección 22. Mercados callejeros. Nuestras vacaciones fueron una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué parte del viaje disfrutaste más, John? Me encantaron los animados mercados callejeros y probar la comida. Los colores y los olores locales me resultaron muy emocionantes. Disfruté charlando con la gente amable de los puestos. Probar las frutas exóticas fue uno de los momentos más destacados para mí. Los mercados estaban muy concurridos y repletos de cosas interesantes. Compré una preciosa bufanda de seda hecha a mano en el mercado. Encontré una estatua de madera muy original para mi escritorio. Deberíamos habernos quedado más tiempo para explorar las otras ciudades. Estoy de acuerdo en que una semana no fue suficiente para verlo todo. Debemos volver el año que viene para ver las montañas. Ahorraré dinero para un viaje más largo la próxima vez. Es importante experimentar diferentes culturas y nuevas tradiciones. Me siento como una persona diferente después de ver cómo viven los demás. Viajar realmente te abre la mente a todo un mundo. Esta noche empezaré a mirar las fotos de nuestro viaje. Por favor, envíame las de la comida callejera picante. Te enviaré el álbum completo a tu correo electrónico, Anna. Lección 23. La integridad del hombre. Este capítulo sobre el encuentro con Dios es muy profundo y serio.
En la historia, a un hombre se le muestran todos sus fracasos pasados, También se evidencia su falta de integridad en su vida. pero también se le da la oportunidad de cambiar su forma de ser. La integridad consiste en hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Es una cualidad muy difícil de mantener día tras día. El libro sugiere que todos tenemos defectos de carácter. Pero siempre podemos esforzarnos por ser mejores y más honestos. ¿Crees que la gente puede cambiar realmente su naturaleza esencial, Anna? Creo que todos tenemos el potencial para un gran crecimiento, El hombre del libro sintió mucha culpa al principio. pero finalmente encontró la paz y un sentimiento de perdón. Es un mensaje muy esperanzador para cualquiera que haya fracasado. Siempre debemos intentar vivir con la conciencia tranquila. Ahora reflexionaré más detenidamente sobre mis propias acciones. Ese es el primer paso hacia una vida más plena, John. Me alegra que hayamos decidido leer este libro juntas, Anna. Ofrece muchos temas para una conversación muy interesante. Terminaré las últimas páginas antes de irme a casa. Lección 24. Viaje de ida y vuelta. Encontré un vuelo muy bueno para nuestro viaje a Londres. Debo reservar un billete de ida o de ida y vuelta. Por lo general, es más económico reservar un viaje de ida y vuelta juntos. De esa forma, ya tenemos confirmado nuestro vuelo de regreso. ¿Quieres irte el viernes por la mañana o el viernes por la noche? Si salimos por la mañana, tendremos más tiempo allí. Pero tengo una reunión muy importante hasta las 2. Entonces deberíamos tomar el vuelo de la tarde a las 7. Voy a comprobar si quedan asientos disponibles. Por favor, si es posible, elíjame un asiento junto a la ventana. Prefiero el asiento del pasillo para poder moverme con facilidad. Llegaremos a la ciudad muy tarde por la noche, John. Reservaré un taxi para que nos lleve a nuestro hotel de forma segura. Tengo muchas ganas de volver a ver los lugares de interés de Londres. Podemos visitar el Museo Británico el sábado por la mañana, Anna. Y por la noche podemos ir al teatro. Voy a finalizar la reserva e imprimir los billetes ahora. Gracias por organizar todo para nuestra breve escapada. Me alegra hacerlo para un viaje tan divertido. Lección 25. Planes para el fin de semana. Estoy muy contenta de que por fin haya terminado la semana laboral. Yo también estoy bien, simplemente relajándome después de un largo día. ¿Tienes algún plan especial para el próximo fin de semana? Voy a visitar a mis padres en el campo. Eso suena como una forma muy tranquila y agradable de descansar. Mi madre va a preparar una gran cena tradicional. Me encanta el aire fresco y la tranquilidad del pequeño pueblo. ¿Y tú, John, qué planes tienes para el fin de semana? Voy a pintar las paredes de mi habitación de invitados. Eso suena a mucho trabajo para un sábado. Quiero terminarlo antes de que llegue mi hermana la semana que viene. Deberías pedirle a un amigo que te ayude con la pintura. Mañana por la mañana haré la mayor parte del trabajo yo solo. Por favor, asegúrese de tomar algunos descansos y beber agua. El domingo iré al cine para relajarme un poco.
Espero que disfrutes de la película y de tu ajetreado fin de semana, John. Gracias y espero que tenga un buen viaje de regreso a casa. Entonces, nos vemos en la oficina, el lunes por la mañana. Tendré muchas fotos de mi nueva habitación para mostrar.